Bueno es el Señor, digno de toda alabanza. Bueno es el Señor, digno de toda acción de gracias, porque nuevas, dice la palabra de Dios, cada mañana son sus misericordias. Si no fuera por las misericordias de Dios, no sé. Bueno, somos criaturas con toda clase de necesidades. Sin aire, sin agua o sin alimento, por ejemplo, no podemos vivir. Además de esas necesidades, tenemos otras que tenemos que satisfacer si queremos ser felices. De niño leímos la historia del rey Midas, que tenía la urgente necesidad de convertir en oro todo lo que sus dedos tocaran. Entonces, eso inflamaba la imaginación de nosotros y pensamos, uy, qué bueno que uno pudiera hacer eso sin tanto trabajo, todo lo que toque sea oro. Sin embargo, hay necesidades que necesitamos que no sean cubiertas. En la Biblia encontramos la historia de una mujer samaritana que tenía suficiente pan, tenía suficiente agua y ropa, y sin embargo tenía una profunda necesidad espiritual, la necesidad de adorar. Estaba buscando adorar. Si leemos la historia de Juan capítulo 4, se dará cuenta, usted como lo hemos visto, que ese pasaje que leímos nos señala tres verdades relacionadas con la adoración y nosotros. Hemos sido creados para ser adoradores del Señor. A veces pensamos que el Señor es nuestra alacena, el Señor es nuestro, sí es cierto todo eso, nuestro proveedor, nuestro protector. Pero por encima de todo, el Señor nos ha llamado para que seamos sus adoradores. El pasaje nos enseña la primera verdad, que tenemos en nosotros una necesidad de adorar. Esta mujer samaritana, cuando se encontró con Jesús, ella empezó sus argumentos. Ella dijo, nuestros padres adoraron en este monte. Sus antepasados adoraron. Pero ustedes dicen que es en Jerusalén el lugar donde tenemos que adorar. Entonces ella tenía la necesidad de adorar. Había visto a sus padres adorando en ese monte. Había visto a ellos tratando de satisfacer esa necesidad de adorar. Y mire lo que le dice Jesús. Créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Viene pronto esa hora, hijo. No se preocupe. La mujer fue la que sacó el tema de la adoración. La mujer mencionó el monte, mencionó a Jerusalén. Igualmente podría haber mencionado a Egipto, a Babilonia o a Grecia. Si hubiera sido nosotros, hubiéramos mencionado alguno de los lugares en Colombia. ¿Sabe por qué? Porque a través de todo el tiempo y en toda parte del mundo hay una necesidad. La gente tiene una necesidad de adorar. Cuando vinieron los conquistadores, los españoles, los chapetones, como los llamábamos en el tiempo de la colonia, ellos encontraron que los chibchas adoraban al sol. Y en una de sus oraciones ellos decían, sol, te adoramos. Pero si tú no eres Dios, adoramos a quien te creó. Te adoramos. Pero si no eres Dios, adoramos a aquel a quien te creó. Todos tenemos una necesidad de adorar.
de otras naciones. Todos, en toda parte hay la necesidad de adorar. En el tiempo de la reconstrucción del templo, estos samaritanos quisieron colaborar en la reconstrucción del templo. Entonces fueron rechazados, no les permitieron por cuestiones raciales y cosas así. Entonces, esta mujer que hablaba con Jesús era una mujer que también había sido rechazada en el sistema religioso. Hay una ansia, hay una necesidad en nosotros de adorar. En el Salmo 42, versículos 1 y 2, dice el salmista: como ansía el venado las corrientes de agua, así ansía a ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y el salmista continúa diciendo: ¿cuándo iré para presentarme delante de Dios? La necesidad de adorar. Yo creo que esta mañana, cuando ustedes se levantaron, sentían esa necesidad. Hoy es el día para que vengamos, para ir y adorar al Señor. Es el día en que nos reunimos para especialmente y específicamente adorar a nuestro Dios. Por eso esta reunión de esta hora le llamamos la reunión servicio de adoración. Esa necesidad de adorar está en usted. Está en los pequeños, en los grandes, en los ancianos. Todos tenemos esa necesidad de adorar. En segundo lugar, el pasaje nos enseña una segunda verdad: que nuestra adoración a Dios está relacionada con nuestro crecimiento espiritual. En la medida que crecemos en nuestro conocimiento de Dios, en la medida que crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios, de esa misma manera crece nuestro interés y nuestro deseo de adorar al Señor. La mujer le dice a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte. Ella habla de lo que otros hicieron. Dice, no nosotros. Ella no dijo, yo adoro en esto. Dijo, nuestros padres adoran en este monte. Y como ellos adoran en este monte, yo también lo voy a hacer. Su adoración se había estancado. No había crecido, no se había desarrollado. Estaba pensando, los que adoran en ese monte. De niño recuerdo a mi mamá, una mujer supremamente fanática católica, y a pesar de su corta edad, yo creo que ella tenía en ese tiempo unos 20 años. Pero yo recuerdo verla salir los sábados para misa, vestida con un hábito de la Virgen del Carmen. Todo su ¿cómo se llama? Su velo y toda esa cosa. Ella salía, a veces se iba a Monserrate, a veces iba a la catedral a misa, pero con el hábito de la Virgen del Carmen. Pero la gracia del Señor la alcanzó. Una misionera que pasaba por frente a la casa, creo que lo he mencionado antes. Bueno, nos invitaron a los niños a ir a la iglesia, fuimos a la escuela dominical, íbamos cada domingo a la escuela dominical con las tías, y un día ella nos preguntó, ¿qué hacen allá? Y, venga y mire. Allá van viejos, nosotros le dijimos, allá van viejos. Al siguiente domingo ella fue. Ahí en esa sala de la iglesia de Eduardo Santos, la iglesia era en la sala de Don Patricio. ¿Sabe una cosa? Dios hizo algo. Regresó del culto, cogió el hábito, abrió un hueco en el solar y enterró el hábito. Nunca más volvió. De ahí en adelante decidió que iba a seguir al Señor. El toque de Dios. Que Dios, el Señor, está dispuesto a satisfacer nuestras necesidades cuando nosotros buscamos para adorarle. En Hechos 8:27, el etíope dice,
Él se levantó y fue, Felipe. Y aquí un eunuco etíope, un alto funcionario de Candace, la reina de Etiopía, quien estaba a cargo de todos sus tesoros y que había venido a Jerusalén para adorar. Alguien tiene ese encuentro con Felipe. Y ese día, este hombre encontró el camino y la razón de la verdadera adoración. La necesidad de adorar está en nosotros. La necesidad de adorar está en usted. Usted puede adorar su casa. Usted puede adorar la fama. Usted puede adorar su familia, sus negocios. Algunos adoran hasta sus vicios. O usted puede decidir que va a adorar a Dios. Esa es nuestra mayor necesidad. En segundo lugar, encuentro que la palabra de Dios nos enseña que nuestra adoración a Dios está relacionada con el crecimiento espiritual. La mujer dijo, adoramos. Nosotros adoramos. Lo que otros hicieron, su adoración se había estancado. Pero Jesús le dice, hoy es el día para cambiar. Hoy es el día cuando los verdaderos adoradores van a adorar al Padre. El crecimiento espiritual es necesario para la adoración. En la medida que estudiamos la Biblia, en la medida que la palabra de Dios se nos revela, en esa misma medida nuestro conocimiento de Dios. Y al conocer a Dios, lo único que podemos hacer es adorarlo. Eso fue lo que le pasó a Isaías cuando tuvo esa visión. Dijo, ay de mí, que soy muerto, porque han visto mis ojos al Rey. La necesidad de adorar. Al nacer en la familia de Dios, hermanos, y en la medida que crecemos espiritualmente, empezamos a comprender a Dios y también nuestra adoración crece. La iglesia de Corinto tenía sus problemas y por eso Pablo les escribe en 1 Corintios 3:1, dice, y yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niñitos en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo, ni aún podéis. La iglesia en Corinto se había estancado. No estaban creciendo en el Señor. Y una de las razones, no estaban adorando al Señor, sino se habían dedicado a sus pequeñas peleas. Y mire, Juan, el apóstol Juan, en la primera carta que él escribió, él hace una clasificación. Mire lo que dice en el capítulo 2. Os escribo a vosotros, hijitos. ¿A quién se le dice hijito? A uno pequeñito, ¿no es cierto? Uno de 2 años, 3 años. Porque vuestros pecados han sido perdonados por causa de su nombre. Luego añade, os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros, niñitos, porque habéis conocido al Padre. 3, padres, jóvenes, niñitos. Según ese, ¿quién tiene la mayor experiencia? Padre. El joven está aprendiendo, está preparándose, está yendo a la universidad y está preparándose para tomar sus responsabilidades. Los niñitos, algunos salieron esta mañana para su clase, están empezando. Pero ¿en qué grupo de personas se encuentra usted? ¿En la de los padres?
persona madura que está creciendo en el conocimiento de Dios, en las Escrituras. En los jóvenes que está empezando una carrera, que empieza a desarrollarse y que tiene un futuro en el conocimiento. O usted está como los niñitos, que todavía es necesario que le den la palabra no tan difícil de comprender. Padres, jóvenes, niñitos. Pero mire lo que dice él de los padres. Él dice, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Un conocimiento de Dios. ¿Y cómo llegamos a ese conocimiento? A ese conocimiento llegamos a través de la palabra de Dios. A través de la revelación que el Espíritu Santo nos hace. Por las experiencias que tengamos con el Señor. Ahí vamos llegando a ese conocimiento. Luego dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Pablo le decía a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Pablo estaba pendiente de que este joven Timoteo librara sus batallas y saliera vencedor. Jóvenes en el Señor. Y luego una vez más dice, niñitos, porque habéis conocido al Padre. Padres, jóvenes, niñitos. Y en el versículo 14 repite nuevamente, les escribo a ustedes, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿En qué área? ¿En qué esfera del desarrollo espiritual nos encontramos? ¿Somos padres ya? ¿Experimentamos la palabra de Dios? ¿Somos jóvenes que todavía nos enseñan? ¿O somos niñitos? Piense en eso. El crecimiento espiritual es necesario para conocer a Dios. En el Antiguo Testamento, Dios se reveló de diferentes maneras. Al profeta Isaías de una manera, a Elías de otra manera, a Daniel de otra manera se le reveló. Y estos hombres fueron desarrollando su fe y su confianza en el Señor. Un niño, un joven, un adulto. Por un momento piense cómo es su adoración, cómo es su comunión con el Señor. Es la del Padre, como de un padre. Su comunión con el Señor es como la de un joven o como la de un niño. En tercer lugar, encuentro que la palabra nos enseña que nuestra adoración es el resultado de la revelación del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo nos revela nuestra condición. Nos revela nuestra condición. Jesús, en esa conversación con la mujer samaritana, le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Hasta ahí dijo ella, no tengo marido. Hasta ahí se cayó. No quiso decir más. Pero Jesús, que todo lo conoce, dijo, sí, has dicho bien, no tienes marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. O sea que el hombre con quien ella vivía en ese momento no lo consideraba su marido. Esto has dicho con verdad. La palabra de Dios tiene el poder de redarguirnos. La palabra de Dios tiene el poder de señalar nuestro pecado.
La palabra de Dios tiene el poder para señalar nuestras faltas. Pero esa palabra de Dios lo hace con el propósito de edificarnos y hacernos crecer en el conocimiento del Señor. Luego Jesús dice, créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ella estaba preocupada que había que adorar en ese monte. Los judíos adoraban en Jerusalén. Cada año tenían que ir a presentar un sacrificio allá en Jerusalén. Pero dice, ahora es el momento cuando eso pasa y los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El tabernáculo estaba dividido en 3 áreas. El atrio, el altar del sacrificio. Hasta ahí llegaban las personas. Cuando se sentían pecadores, traían un cordero. El sacerdote tomaba el cordero, lo ponía sobre el altar del sacrificio. La persona colocaba sus manos sobre la cabeza del cordero, confesaba sus pecados y luego el sacerdote degollaba ese animal. Porque la palabra de Dios dice, sin derramamiento no hay remisión de pecados. Por eso Jesús es identificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que libre y voluntariamente en la cruz del Calvario derramó su sangre. El otra área del tabernáculo era el lugar santo. Ahí estaba el candelabro, la mesa de los panes, el altar del incienso. Era el lugar de comunión, el lugar de enseñanza. El lugar santo era el lugar de aprendizaje. Pero había un área restringida, el lugar santísimo, el lugar de la presencia de Dios. Ahí estaba el arca, los querubines, el propiciatorio. Y solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar a ese lugar, llevando la sangre de un cordero. Y él la derramaba en ese lugar, mostrando que la expiación había sido hecha. Bueno, mis hermanos, la palabra de Dios dice que Jesús entró en el lugar santísimo una sola vez para siempre. Y eso nos asegura a nosotros que hemos sido perdonados y que hemos sido redimidos. Ese es parte, el reconocimiento de esas verdades, eso es parte de nuestra adoración. Dios es espíritu, dice, y es necesario que los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. No ritos, no formas, es la adoración que sale de nuestro corazón. Que cuando vengamos aquí, vengamos con un deseo profundo. Voy a adorar a Dios con mis hermanos. En su tiempo quieto, usted tiene momentos en que puede adorar al Señor. En el momento cuando usted lee la palabra, si quiere cantarle al Señor, cántele. O busque salmo y léale al Señor un salmo. Y deleítese en la presencia del Señor adorándole. El Espíritu Santo nos muestra el punto de partida de un adorador. La mujer le dice a Jesús, sé que va a venir el Mesías, que es llamado el Cristo. Cuando Él venga, dice la mujer, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dice, mujer, yo soy el que habla contigo, yo soy el Mesías. Yo soy el Mesías. Y esta mujer se llenó de felicidad y salió de ahí donde dejó a Jesús ahí y se fue a decirle a todo el pueblo que ella había encontrado al Mesías.
El punto de adoración, el principio de la adoración es reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Porque Él es el Cordero. Y como Cordero de Dios, nosotros tenemos el derecho para acercarnos a la misma presencia del Señor. Porque estamos cubiertos con la sangre del Cordero, el Hijo de Dios. El punto de partida de la adoración es un reconocimiento de Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Entonces, recuerde lo siguiente: tenemos la necesidad de adorar. Y solamente cuando usted adora al Señor, usted satisface esa necesidad. En segundo lugar, nuestra adoración está relacionada con nuestro crecimiento espiritual. En la medida que crecemos espiritualmente, vamos conociendo más del Señor. Y a medida que lo conocemos, más deseos tenemos de adorar al Señor, de darle gracias. ¿Cómo es posible? Uno puede pensar, ¿por qué murió Jesús? ¿Cómo es posible que Él haya muerto por mí? Y un cantante decía en su canción, no lo entiendo, ¿por qué lo hizo? Porque quiso morir por mí. Y también, en tercer lugar, recuerde que nuestra adoración es el resultado de lo que el Espíritu Santo nos enseña. ¿Y cómo nos enseña? Con la palabra. Este libro es la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Y a medida que vamos leyéndola y conociéndola, en la misma manera vamos a crecer como adoradores del Señor. Puestos en pie, vamos a orar. Me gustaría que cantamos una canción. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en nuevo corazón, y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en nuevo corazón, y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre.
un día muy especial cambió mi corazón en nuevo corazón. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios. Creo que no hay ningún otro llamado más sublime y más grande que el llamado que el Señor nos hace para ser sus adoradores. Que esta semana ustedes ejerzan su ministerio de adoradores del Señor y que Dios les bendiga.